Gloria al Señor. Bueno, quiero hablar con usted acerca de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Porque estos versículos 31, 32, el Señor Jesús les habla y les dice que si permanecen en su palabra, serán sus discípulos y van a conocer la verdad, y la verdad los hará libres. Y Dios quiere que vivamos libres en el nombre de Jesús. Ahora, vayan conmigo a Génesis capítulo 3, porque el hombre, a través del pecado, por el pecado, empezó a experimentar cosas negativas en su vida. Y dice Génesis capítulo 3, versículo 6, dice que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y ahí estuvo el pecado, ahí estuvo la falta. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Ahora, lo que quiero decirles es que la transgresión o el pecado abrió puerta para la culpa y abrió puerta para la vergüenza. El hombre vive en vergüenza en la tierra, vive cargados de culpa, y el pecado de Adán ahí en el huerto fue lo que abrió lugar para que el hombre viviera de esa manera, para que el pecado entrara. Fue dejar entrar de alguna manera un monstruo, hermano. El pecado vino a destruir a toda la humanidad por una puerta que se abrió cuando se dio la orden de que no se abriera. Ahora el versículo 7 dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, porque el pecado lo que trae es la vergüenza. Y dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, que el hombre en su falta y en su culpa lo que trata de hacer es cubrir su vergüenza. No se me olvida lo que dijo un día aquel artista. Dijo él que él quiere que lo llamen artista, Dante Gebel. Un día le preguntaron cómo quería que lo llamaran, pastor o artista. Dijo artista. Y yo dije, tiene razón. Porque un pastor puede decir que no le es lícito andar en algunas cosas que anda él quizás, pero a un artista no le puedes impedir que predique la palabra. Ese es un artista, pero dijo él, cuando el hombre ya no puede con su pecado, cuando ya no aguanta la culpa, de repente dice, salvemos las ballenas, hay que salvar las ballenas, dice, porque están extinguiendo, pero es simplemente para cubrir la culpa, solamente para cubrir la vergüenza, y se dedican a hacer cosas, quizás hasta de ayuda, no sé cómo se diga esa palabra, filantrópicas o pero muchas veces es para cubrir la vergüenza. Y dice ahí que los ojos les fueron abiertos, conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera. Ahora la higuera representa a Israel en la Biblia. El Señor Jesús dijo que cuando la higuera reverdeciera, el tiempo del fin estaría cerca, o la venida del Señor estaría cerca de la higuera. Aprender la parábola: cuando sus hojas se ponen tiernas, el verano está cerca. Y si Israel representa la higuera, o la higuera representa a Israel, usted sabe que Israel cayó en una religiosidad, en religión. Ellos tomaron a Dios y lo tomaron como religión, ya no como una relación de Israel como pueblo de Dios, sino como una religión. Y eso quiere decir que cuando el hombre peca, toma la religión para cubrirse, para taparse, para tapar su vergüenza, para tapar su culpa. Y el hombre se mete a la religión, pero lo que Dios quiere es que tengamos una relación con Él, que lo conozcamos a Él, que no caminemos en religiosidad. Pero el hombre hace eso, cubrió su falta con religión. El versículo 8 dice que oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y es que la religión es esconderse de Dios mientras se vive en un huerto temporal. Es decir, que el pecador se va a meter ahí. Cuando la Biblia habla en Apocalipsis de la gran ramera, la que se hizo escondite de todas las abominaciones de la tierra, dice que ahí es donde se esconden, ahí es donde se esconden los espíritus inmundos, porque el hombre en su pecado lo que busca es esconderse de Dios. Oyeron que Dios venía y corrieron a esconderse.
Porque repito, es un escondite para poder alejarse de Dios, pero vivir en una apariencia. La religión, la Biblia enseña, es una ramera. Es un lugar donde se esconden, y el día de hoy, si miráramos hacia afuera, miráramos que ahí están las religiones, y nosotros como hispanos conocemos la religión tradicional mayoritaria, y ahí se van a esconder ahí brujos y adivinos y adúlteros y fornicarios y hechiceros y brujos y chamanes y todos están metidos ahí, porque es un escondite, es una religión, es una religiosidad. Y ellos trataron de esconderse, trataron de cubrirse y trataron de esconderse. El versículo 9 dice que el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo. Y es que el hombre empezó a experimentar miedo. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En ese huerto, a causa del pecado, obviamente, no hay, en ese huerto temporal que es la religión, no hay comunión con Dios, pero sí hay temor. Hay miedo a las cosas del mundo. El hombre allá afuera se ha vuelto temeroso de imágenes, temeroso de sectas, temerosos de la Santa Muerte, temerosos de tanta cosa, porque ellos están viviendo en un miedo y están rendidos ahí. Pero Dios quiere que el hombre salga y que el hombre venga a Dios, y Dios es el que le está diciendo el día de hoy: ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Y el hombre está diciendo: es que tuve miedo, corrí a esconderme porque estaba desnudo, porque no puedo presentarme así delante de ti. La desnudez es causa de vergüenza. La desnudez, hermano, es alejarse de Dios. En la ley enseñaba cómo los sacerdotes tenían que cubrir, y debajo de la vestimenta sacerdotal tenían que usar ropa que cubriera su desnudez, porque subían las escaleras para subir al altar. Y Dios quería que el hombre conociera el pudor, conociera la vergüenza. Escuché algo de un predicador que me llamó la atención, porque él predica que hay que honrar a Dios. Y un hermano así de esos bien teólogos, ya sabe, llegó y le dijo, no, porque pues a la gente le gusta vestirse raro el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy los personas de 50 años para arriba, hermano, cargan una colita, hermano, un arete en una oreja, la playera abierta y 3 greñitas asomando ahí en el pecho, ¿verdad? Ese es el hombre el día de hoy. Pero ese hermano que le dijo a este predicador, le dijo, a Dios no le importa la vestimenta, tú puedes vestirte como te dé la gana. Lo que Él busca es el corazón. Y dijo el predicador, pues antes le interesaba, dijo. No sé si ahora ya no le interesa a Dios, pero según la Biblia veo las vestimentas de los sacerdotes y todo eso, y yo me doy cuenta que antes sí le interesaba. No sé si ahora ya no le interese. Por supuesto que a Dios le interesa el corazón, por supuesto. Pero realmente cuando vengo delante de Dios y el hombre dice: me escondí porque estaba desnudo, porque iban a ver mi vergüenza. En ese huerto, a causa del pecado, hay pecado obviamente y no hay comunión con Dios. El versículo 20, ahí en el capítulo 3, versículo 20, dice: y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer. Quiero aclarar que no estoy diciendo que hay una vestimenta cristiana. O sea, si tú vienes y me preguntas, pastor, ¿y cuál es la vestimenta cristiana? No hay vestimenta cristiana. Simplemente la Biblia dice: con pudor y modestia. Amén. Eso dice la Biblia, con pudor y modestia. Pero no hay una vestimenta cristiana. Escuché un testimonio una vez de un varón, que tal vez un día se lo ponga a los jóvenes, no sé si se los puse ya aquí algún día, donde un hermano se convirtió de la vida que llevaba, mala, y a él le sorprendió que un día que él asustaba a la gente, porque él seguía en su forma de vivir y de vestir y de estar, dijo él,
Dijo que él nunca se bañaba, tenía una barba hasta por acá, hermano, y sin bañarse, dice, yo no me bañaba, dice, en mi barba había toda clase de bichos, dijo, desde hormigas y todos los animales ahí andaban, dijo, dijo yo, mi pensamiento era, esos animalitos necesitan un lugar para vivir. Ese era su pensamiento. Pero cuando se convirtió, pues obviamente no, el cambio no vino de la noche a la mañana. Y dijo él, la gente se espantaba, la gente corría. Dice, y un día una señora, dice, estaba tratando de abrir su carro y estaba saliendo de la tienda y con las cosas que llevaba de la tienda, ella tratando de abrir el carro, y yo quise ayudarle para abrir el carro, para que metiera sus cosas. Y la hija de ella me cayó atrás con una sombrilla, puro golpe, le decía, deja a mi mamá. Porque a veces la vestimenta, a veces nos delata, pues nos delata. Pero no hay una vestimenta cristiana. Pero me acuerdo porque él dice, de ahí me fui directo a la peluquería y le dije, quiero un corte de pelo cristiano, dijo. Le dijo al peluquero. Y aquel le preguntó, ¿y cuál es el corte de pelo cristiano? Dime, para cortártelo de esa manera. No sé, dice, pasó uno y le dijo, como ese que va a ir caminando, así lo quiero, dijo. Pero realmente a veces tenemos que decir, sí, Señor, yo quiero realmente dar un testimonio para ti. Pero aquí, dice el versículo 20, que el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Diga conmigo, los vistió. Es que si un día vas a la playa allá y te dan ganas de andar, sobre todo las mujeres casi desnudas, vístanse un poquito. Porque realmente las mujeres son más descaradas que los varones, hermano. Realmente la cosa está muy, muy grave. Usted porque no ha ido allá, pero yo como fui a calar para ver si convenía ir o no convenía ir, y vi que no conviene ir, hermano, no conviene ir. Pero realmente tienen que, en este caso dice aquí, vestirse. Dice aquí que los vistió. Es que no hay que andar desnudo, hay que vestirnos. Dice que el Señor hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Versículo 22. Dice que entonces el Señor Dios dijo, he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado, ahora no vaya a extender su mano y tocar también del árbol de la vida y come y viva para siempre. Entonces le hicieron vestiduras de piel que fueron para que tuvieran comunión entre ellos. Diga conmigo, comunión entre ellos. Pero sin acceso al árbol de la vida. A causa del pecado, a causa de la iniquidad, a causa de la injusticia. Les puso vestiduras de piel para que ellos pudieran tener comunión entre ellos, pero no tenían acceso al árbol de la vida. Y el versículo 23 dice que el Señor Dios los echó. Mire lo que pasó. El Señor Dios los echó del huerto del Edén. Y es que al no retener la comunión con Dios, también perdieron el huerto. Se pierde el huerto. Es decir, que por un tiempo vivían en un huerto. Y ahí estaban desnudos y lo menos que querían obviamente era que Dios los visitara. Porque estaban desnudos y cuando oyeron que el Señor se paseaba, corrieron a esconderse. Tanto que Dios tuvo que llamarlos y preguntarles dónde están. Pero los echaron del huerto y eso es grave, mi hermano. Qué feo es perder en el evangelio. Qué feo es perder en la vida. Qué feo realmente es perder algo y sobre todo la vida de Dios. Yo no estoy hablando de perder un lugar, porque en Dios no se pierden las cosas, en Dios se gana. Amén. En Dios se gana. Me acuerdo del testimonio de el fundador de TBN, Paul Crouch, se llamaba algo así. El fundador de TBN. Ese canal fue fundado el 28 de mayo del 73. No se me olvida. No sé por qué no se me olvida, pero no se me olvida. El 28 de mayo del 73 fundaron ese canal de televisión. Y él dijo que él era pastor asistente, creo que era pastor asistente en la iglesia donde estaba. Y él obviamente tenía un cargo, una responsabilidad de parte de Dios en esa congregación. Pero un día Dios le dijo, Dios me habló y me dijo, desde hoy te relevo del cargo, del compromiso que tienes conmigo en esta congregación. Te relevo. Entonces él fue a hablar con el pastor y le dijo, ¿sabe qué? Entrego todo, no puedo seguir. El Señor me dijo que me relevaba de este compromiso, que me dejaba libre. Y le preguntaron, ¿y qué vas a hacer ahora? No sé, yo no sé qué voy a hacer, pero el Señor me habló. Y entonces dijo él, me salí, me fui al
al carro con mi esposa, nos sentamos arriba del carro, ahí estábamos sentados arriba del carro y nos regresamos a mirar y dijimos, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Obviamente el Señor los había quitado para ponerlos en otro lugar, y entonces les empezó a hablar del canal de televisión, de poner satélites. Fueron los primeros canales cristianos que pusieron satélites en el espacio para llegar con la palabra a todo el mundo, a otros continentes, llegar con la palabra del Señor. Pero Dios puede relevar de un cargo. Pero en este caso ellos perdieron el huerto. Dice el versículo 23 que Dios los echó del huerto para que labraran la tierra de la cual fueron tomados o fue tomado. Versículo 24. Expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, al no retener la comunión con Dios, perdieron el huerto, perdieron el árbol de la vida, perdieron el camino al árbol de la vida, porque dice ahí que una espada encendida y querubines que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. No encontraron el camino. Y es que qué bonito es que nos pongan en el camino, mi hermano. Ahí nos pone Dios en el camino. Ahí dice, ponte aquí vas a caminar. Una de las cosas maravillosas que yo me gozo, hermano, es de que Dios me ponga en el camino en que debo de caminar. Esa construcción que estamos haciendo aquí atrás, Dios lo está haciendo completamente, mi hermano. Dios está usando a su pueblo, Dios está bendiciendo. Yo ya bajé las manos ya. Tú lo estás haciendo, yo no hago nada, Señor. Tú lo estás haciendo, no me preocupa, no he perdido un solo minuto de sueño, para nada. Tú lo estás haciendo todo, tú estás abriendo las puertas, pero qué bonito es que Dios ponga todo en el camino. Y ellos perdieron el camino al árbol de la vida. Ahora, en Romanos capítulo 3, porque el punto es hablar de la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque ellos perdieron, fueron echados. La transgresión abrió camino a la vergüenza. Trataron de cubrir con religión. ¿El hombre trata de cubrir con religión? Perdóneme esto, y es que no es culpa de los hermanos, es culpa de nuestra naturaleza como humanos. Pero cuando alguien tiene un problema en la congregación, deja de congregarse o lo que sea, anda medio raro, te va a decir, Dios me ha visitado como nunca, dice. He tenido unas experiencias con Dios como nunca las había tenido. Sí, ya sé. Religión, mi hermano. Tratamos de cubrir. Y a mí me ha pasado eso desde que conozco el pastorado. Siempre que alguien se enfría o se enoja o se va o lo que sea, siempre me dice, he tenido unas experiencias con Dios como nunca. Y tal vez sí, porque Dios en su misericordia dice, si a este no le doy, este se va a morir. Entonces tal vez sí, posiblemente sí. Dios en su misericordia dice, voy a tener que hacer algo por este. Pero dice Romanos, hablando de que se perdió eso, dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. El pecado es la causa de no alcanzar lo que Dios tiene para el hombre. El pecado es la causa de que el hombre no alcance lo que Dios tiene para él. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan, miren lo que dice, no alcanzan la gloria de Dios. Es decir, que Dios tenía o tiene gloria maravillosa. A Moisés, cuando Moisés dijo, Señor, quiero verte, muéstrame tu rostro, quiero mirarte, dijo, no puedes verme porque no puedes verme y vivir. Vas a mirar mis espaldas solamente y nada más. Pero se imagina a Adán en el huerto. Yo no creo que Dios haya bajado sin gloria. Él traía su gloria. Pero aquí dice la Biblia que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. El hombre en su naturaleza de pecado, mire mi hermano, no podrá nunca cumplir con las exigencias de la justicia. Nunca. Todos pecaron. El hombre en su naturaleza de pecado nunca va a poder cumplir las exigencias de la justicia. Por eso enviaron a Cristo Jesús. Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente. Diga conmigo, gratuitamente. Parece trabalenguas, ¿verdad? Pero gratuitamente. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces,
Dios, viendo que el hombre perdió, en el huerto perdió, en el huerto ya no alcanzó. Y entonces Dios dice, yo les voy a dar una justicia. Y esa justicia va a ser gratuita y es en la gracia o en el favor de Dios. Y entonces quiero que piensen algo. El evangelio de Cristo Jesús es una revelación de la justicia de Dios. El evangelio de Cristo Jesús es una revelación de la justicia de Dios. Es Dios manifestándose al hombre en su justicia. Lo que el hombre no puede comprar, lo que el hombre no puede alcanzar por sus propias fuerzas, por bien que nos portemos, mi hermano. Dios quiere que nos portemos bien, pero eso no quiere decir que nuestra justicia va a poder salvarnos, no. El hombre no alcanza, pero Dios nos dio algo gratuito. ¿Por qué no los dio gratuito? Porque no se puede comprar. No más por eso. Porque no se puede comprar. La única manera de obtenerlo es que sea gratis. Podríamos pensar en cosas que el hombre considera valiosas. $1,000,000, un lingote de oro, un monte en el centro de Nueva York. Ni montes habrá tal vez, ¿verdad? Pero tal vez no es eso. ¿Qué tal es el agua que tomamos? ¿Quién puede vivir sin tomar agua en la tierra? Que Dios dijera, de aquí en adelante no más agua, a menos que puedas pagarla. Y nosotros bebiendo todos los días, mi hermano. ¿Qué pasaría con la gente? Se moriría. O que Dios dijera, no más aire para respirar de aquí en adelante, solamente el que lo pueda pagar. Como nadie lo puede pagar, Dios dijo es gratis. Y todos los días lo usamos. Y todo el tiempo. Es decir, que no puedes decir, yo aguanto 5 minutos sin respirar. No es cierto, mi hermano. No es cierto. Sino que Dios dice, yo te voy a dar gratis lo que no puedes pagar. Y lo que no podía pagar era tener acceso a la presencia de Dios. Tener acceso a la gloria de Dios, a experimentarlo a Él, a volver a tener una comunión. Justificado gratuitamente. El evangelio de Cristo es una revelación de la justicia de Dios. El versículo 25 dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Fíjese, propiciación. ¿Sabe qué quiere decir propiciación? Ya hablamos, no sé si hablamos aquí o un miércoles, no sé, que el propiciatorio es el lugar donde Dios manifiesta su presencia. Amén. Es la tapa el propiciatorio es la tapa del arca del pacto, donde están los querubines de una sola pieza con la tapa del arca del pacto. Pero propiciación, según el diccionario de la lengua española, dice es atraer y conseguir la benevolencia. Es como cuando alguien viene delante de Dios, Señor, sé propicio, Padre, sé propicio a mi vida, Señor. ¿Qué estamos buscando? Favor, benevolencia. Ese favor se alcanza, dice este versículo 25, que a través de la fe en la sangre de Cristo. Dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Pero ¿cómo alcanza esa propiciación? Ahí dice, a través de la fe. Diga conmigo, a través de la fe. La fe es lo más importante, mi hermano. Creer en Dios. Diga conmigo, creer en Dios. Pero creer en Dios a la manera de Dios. Es decir, que realmente creo, confío, recibo en mi corazón, me convenzo. Mire, hay gente que come noticias de allá afuera. Hay gente que lo que le cuentan, ten cuidado con lo que te cuentan. Estaba hablando con un pastor. Él es del Salvador. Y le pregunté, pues todo el mundo dice que El Salvador está bien, ¿verdad? Y le pregunté, ¿y cómo les va con el presidente de allá? Dijo, no, es un esto y el otro. Se está enriqueciendo y todos nosotros sin dinero. Se lo acabó. Y le pregunté, ¿pero subió los impuestos? No, pero de cualquier manera, se lo acabó. Dije, este hombre está amargado. Y me acordé de Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay mucha gente que no puede ver a Donald Trump, a nuestro presidente. Como dijo McCain, ¿no? ¿Cómo se llama McCain? Cuando perdió contra Obama, dijo, Barack Obama es mi presidente, dijo, él es mi presidente. Y eso me gustó. Son hombres que reciben. Pero también en Estados Unidos hay gente que no puede ver a Donald Trump. ¿Sabe por qué no lo pueden ver? Porque no les da dinero. Por eso, no por otra cosa. No, a mí no me da nada de eso. No estoy a favor, soy antipolítico.
Pero me acordé porque tal vez tal vez tiene el mismo problema. Tal vez a lo mejor porque no le da. No, eso es esto y lo otro, un ratero, ese lo acabó. Y es un pastor, pues. Ahora yo no sé si realmente, pero por lo menos digo, ¿no estará mejor sin la delincuencia? Digo, sí hay delincuencia, solamente que está en la cárcel, dice la delincuencia. No, pero sí hay, de que hay, solamente que ahorita la tienen en la cárcel, dijo. No, pues sí, pues de eso se trata, pues no. Pero estaba amargado ese hombre, ¿verdad? Estaba amargado. Ya no quise platicar con él, dije, no, este no. Pero, ¿por qué me tiene de carril? No sé por qué me metí. Pero el favor se alcanza a través de la fe cuando recibes, porque la gente escucha noticias. Hay gente que ha comido tanto de los noticieros que solamente te repiten lo que vieron en los noticieros y te lo repiten convencidos, pues, o sea, como que ellos ahí estuvieron, quiere decir que sí recibieron en su corazón, sí recibieron dentro de su vida. Pero si así recibo la palabra de Dios en mi corazón, si así recibo la palabra de Dios dentro de mi vida, Señor, yo quiero recibirla para poder alimentarme, para poder creer, y a través de esa fe voy a alcanzar la benevolencia. Propiciación es atraer y conseguir la benevolencia. En este caso, la benevolencia de Dios. Creo en Cristo Jesús por la fe, a través de la fe en su sangre. Dice ahí el versículo, sigue diciendo el versículo 25. Como demostración de su justicia. Es decir, que Dios quiso demostrar su justicia, mi hermano. Como el hombre no tenía justicia, mira, al hombre le podían platicar solamente cómo era la justicia de Dios. ¿Cómo es la justicia de Dios? Perfecta, pura, sin errores. ¿Y qué merece el que cumpla la justicia de Dios? Todo. Diga conmigo, todo. Todo. Si yo entiendo la justicia de Dios y que soy justo delante de Dios, le voy a creer a Dios por cosas buenas. Mire, si usted va a un restaurante y paga una cantidad más elevada por un plato de comida y le salen con chicharrones tiesos, hermano. Todos están tiesos, ¿no? Ojalá estén tiesos, ¿no? Pero chicharrones echados a perder. Si usted sabe que usted va a reclamar, usted va a decir, no, ¿cómo me va a traer esto? ¿Cómo voy a pagar $60? Creo que el Texas de Brasil, ¿no? ¿Cómo se llama? Ese creo que cuesta, es un buffet. Yo fui una vez. Cuesta $59.99 más la bebida, más los impuestos por persona. Pagas eso, que son como $75 más o menos por persona, más o menos. Vas ahí, pagas ese dinero y te dan unos tacos aguados, hermano, echados a perder. Tú vas a decir, no, ¿cómo? ¿Y lo que estoy pagando? ¿Por qué me van a traer eso? Y entonces tú exiges porque tú sabes lo que pagaste. Cuando nosotros no sabemos la justicia que tenemos, nos conformamos con cualquier cosa, como aquel predicador que el apóstol invitó a predicar y le dijo, ¿y cuál es tu petición? Un carrito en que sea viejo, aunque no sirva tanto, pero con que me lleve. Dijo, no, ya no te invito a predicar. Ya no. Me vas a poner a la gente a pedir cosas viejas con esa fe que tienes. Pero si yo creo en la justicia de Dios, si yo creo en lo que Cristo Jesús pagó, voy a decir, llévense esos tacos, caliéntenlos por lo menos. ¿Qué están haciendo aquí? Esos tacos fríos y echados a perder. Tráiganme cosas buenas. Porque tú sabes que pagaste, que tienes derecho a algo diferente. Entonces Dios dice que Él, como demostración de su justicia, Él quiso demostrar su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Versículo 26. Para demostrar, mire lo que dice, para demostrar en este tiempo su justicia. Dios en Cristo Jesús lo que quiso fue demostrar su justicia. ¿Qué hizo Adán en el huerto? Perdió, pecaron, transgredieron, los echaron del huerto. Ya no tenían la gloria de Dios. Ellos trataron de cubrirse con religión. Y Dios dijo, los voy a cubrir de piel para que por lo menos tengan comunión entre ustedes por lo menos. Pero árbol de la vida, no más. Comunión conmigo, no más. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Pero cuando Dios envía y dice que Él quiere demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo,
Él sea justo y sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús. Diga conmigo, al que tiene la fe en Jesús. Entonces yo estoy justificado. A menos que no tenga fe en Jesús. A menos que no tenga fe en Cristo Jesús. Pero Dios quiso demostrar su justicia. ¿Cuánto vale la justicia de Dios? ¿Será que la justicia de Dios me da acceso a la presencia de Dios? ¿Será que la justicia de Dios vale la pena para que yo sea bendecido, prosperado, liberado, sanado? Para que yo crea por lo mejor. Nosotros debemos de aprender a creer por lo mejor. ¿Sabe por qué nosotros a veces no creemos por lo mejor? Por la manera en que crecimos. Por la manera en que vivimos. Yo estaba meditando hace unos días y dije, nunca, a pesar de tanta pobreza que vivimos, nosotros vivimos pobreza económica. Por ejemplo, yo supe lo que es comer caldo de pollo sin pollo. ¿Y cómo es eso? Mi mamá le echaba unos norsuizas. Llegamos hasta ese punto. Al caldo, en lugar de pollo, unos norsuizas, y el caldo estaba bueno. Pruébelo un día. Estaba bueno. Comimos guisado, pero sin carne. Usted sabe que guisan carne de puerco, carne de res, queso, huevo, lo que sea, ¿no? Hacen en la licuadora la salsa, se le echan a la carne, pues, y sale un guisado. Pues nosotros llegamos a comer guisado, pero sin carne. Es decir, que mi mamá hacía la salsa en la licuadora, a la cacerola le echaba aceite, le aventaba una cebolla para que se dorara la cebolla, y le aventaba la salsa hervía y nos servía de comer. Teníamos guisado con frijoles o con lo que hubiera, pero no carne, no pollo, no queso, no huevo, no nada. Yo sé lo que es eso. Yo lo viví, pero realmente nunca en mi vida, y nunca lo escuché en mi casa, que un día dijéramos, somos pobres. Por eso yo digo que no había para comer, pero nunca dijimos que éramos pobres, porque yo pensaba que pobreza era otra cosa. Toda mi vida yo pensé que pobreza era otra cosa, no teníamos para comer. Pero para mí, pobreza era otra cosa, por eso jamás salió de mi boca, o de la boca de uno de mis hermanos, o la boca de mis papás, que dijéramos nosotros somos pobres. Es más, yo en mi pueblo yo categorizaba en pobreza máximo a 3 familias, lo puedo recordar. Las familias que yo decía, esa familia es pobre. Todos los demás no, nadie es pobre en ese pueblo, nadie. Eran solamente como 3 familias. Y como hay hermanos de allá, les puedo decir los nombres, pero mejor no. Sí, pero yo los consideraba pobres. Pero muchas de las cosas que nosotros no podemos despegar es por la forma que vivimos. Pero nuestros hijos, ellos pueden acostumbrarse a algo mejor. Porque ellos están creciendo en un lugar donde se dan cuenta, sí se puede. Amén. Por eso, repito, perdónenme que ponga mi ejemplo, pero cuando llegamos a Estados Unidos y fuimos al buffet, ¿cómo nos servíamos? Como malpasados, hermano. Como malpasados, por tanta pobreza o tanta necesidad que traíamos. Traíamos hambre atrasada. Pero fíjense, lo que yo quiero decirte es que la justicia de Dios, ¿vale el que yo sea bendecido? ¿Vale el que yo sea prosperado? El otro día, regresando al punto, el otro día andaba mi nieta ahí, haciendo unos caprichitos ahí. Una nieta muy hermosa que tengo que por ahí anda. Y entonces Carlos le dio el teléfono, el teléfono. Y le dije, igualito que a mí, le dije. Cuando yo estaba chiquito, así me hacían. Cuando me ponía así a hacer mis caprichitos, me daban un teléfono para que me calmara. No, me caían a chanclazos, hermano. No me duraban mucho los caprichitos. En un 2x3 me calmaban. Pero eso fue lo que vivimos, pues. Eso fue lo que vivimos allá. Ahora, Dios quiere que yo aprenda a ver esa justicia, porque Él quiso demostrar su justicia en este tiempo. En 2 de Corintios capítulo 5, vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 5, porque lo que el hombre perdió en el huerto fue la comunión con Dios. La comunión con Dios. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿estamos ahí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Ahora, en una relación hostil, en una relación difícil, la comunicación está corrompida. En una relación hostil, sea de matrimonio,
sea de hermanos, sea de amigos, sea de papás o sea con Dios. En una relación hostil, la comunicación está corrompida. Y cuando está corrompida, hacemos lo mismo que en el huerto, queremos cubrir. ¿Cómo estás? Bien. No, pero ¿cómo estás? Bien, estoy bien, yo estoy bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno, gloria a Dios. Porque en una relación hostil, las relaciones están corrompidas, la comunicación está corrompida. Y entonces Dios empezó a hacer nuevas todas las cosas para poder restaurar la comunión con el hombre. El versículo 18 dice, y todo esto procede de Dios. ¿Qué procede de Dios? El que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El que las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Para restablecer la hostilidad, para restablecer la comunicación y la comunión, la hostilidad debe de ser removida, que fue lo que vino a hacer Cristo Jesús. Porque la Biblia dice que éramos enemigos de Dios. Adán nos hizo enemigos de Dios. No teníamos acceso a Dios. La comunicación con Dios estaba corrompida. Y entonces Dios dice, yo quiero comunión y comunicación con el hombre. ¿Qué tengo que hacer? Remover la hostilidad. Y todo esto proviene de Dios. Dice ahí, quien nos reconcilió consigo mismo. Mire, todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios hizo el que fuéramos reconciliados, el que pudiéramos tener acceso. Es decir, lo que Adán perdió en el huerto. ¿Qué perdió Adán en el huerto? Lo echaron del huerto. Perdió la comunión con Dios. Perdió el camino al árbol de la vida. Yo tengo derecho a la vida el día de hoy. Tengo derecho al árbol de la vida el día de hoy. Tengo derecho a comer y a beber de la misma presencia de Dios. Eso que sacia nuestro ser. Por eso le decía que en Génesis o en Adán, en el pecado, la transgresión, lo que vino fue pena y vergüenza. Y esas cosas, la pena y la vergüenza y la inseguridad, es la raíz de muchos males. Es la raíz de adicciones. Es la raíz de estar insuficiente todo el tiempo. ¿Cómo es una persona que está insuficiente todo el tiempo? Enojada de por vida, mi hermano. Porque para él o para ella nada es suficiente. Nada puede llenar. Pero cuando venimos a Dios, mire, cuando venimos a Dios nos calmamos. Estamos ahí postrados, llorando delante del Señor, recibiendo el amor de Dios. Y sentimos que no necesitamos tantas cosas, que con Dios lo tenemos todo, que Dios es más que suficiente, porque Dios vino a restablecer la comunión con Él, restablecer una comunión. Dice ahí que Él nos reconcilió, versículo 19, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no a los creyentes, al mundo, consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces el Señor Dios, Él fue el que provocó que la comunicación fuera restablecida. Pero para restablecer la comunión y la comunicación con Dios, Dios envió a Cristo a morir por nosotros. Diga conmigo, Dios envió a Cristo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué leímos? Él quería demostrar su justicia. Diga conmigo, demostrar su justicia. Por eso mire, cuando hay un problema en un matrimonio y la mujer dice, a ver, demuéstrame pues que me amas. A ver, demuéstrame pues. Porque el Señor nos demostró que Él quería reconciliarse con nosotros. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Y entonces, como tú quieres demostrar, mire, Dios lo que hizo para demostrar que Él quería la reconciliación, envió a su Hijo a morir por nosotros. Piense, la esposa le dice al esposo, a ver, demuéstrame que me amas pues. La pastora, espero que no me oigan. Bueno, voy a decir uno de los matrimonios de los pastores que vinieron en la confraternidad. Estábamos platicando ahí en la mesa con los pastores y ahí salió a la luz que el hermano antes de venir a Cristo era borracho, mujeriego y todo. Dice, yo siempre le decía que lo iba a dejar y siempre quería dejarlo.
Pero es que me llegaba con regalitos todo el tiempo. Ya que miraba que lo iba a dejar, me llegaba con una cadena, con un anillo, con perfumes, con flores. Y ya me quedaba, decía ella. Y seguíamos. ¿Qué hacía? Le demostraba. Le demostraba y a aquella no le quedaba de otra. Más que bueno, sigamos pues. Porque le demostraba. Mira, dice ahí Romanos 3, dice el versículo 25, dice que como demostración de su justicia. Y dice el versículo 26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea Él el que justifica al que tiene la fe en Jesús. Entonces demostremos qué puedo hacer para demostrar, porque Dios demostró. Volvamos a 2 Corintios 5. Dice que Dios demostró enviando a Cristo Jesús a morir por nosotros. Con la muerte de Cristo nos probó que Él estaba restableciendo la comunión y la comunicación. Dice, es que el hermano ya no me habla. Dice, bueno, haz algo. No, es que mi esposa ya ni platicamos. Haz algo. Demuéstrale. Puedes hacer algo que realmente ella va a mirar, oye, de veras, este quiere que volvamos a la comunión, a la comunicación. Realmente se va a esforzar. Por eso, ¿qué puedo hacer por mi cónyuge? ¿Qué puedo hacer por él? Si te pasas trabajando los 7 días a la semana, mi hermano, o 6 días a la semana y el domingo a la iglesia, y no la sacas ni a la esquina, no sé cuánto te va a durar, mi hermano. Ojalá te dure toda la vida. No, esa es otra cosa, perdón. Ojalá te dure toda la vida. Ojalá te dure toda la vida. Pero no puedo pasarme trabajando porque en un momento va a querer demostración. ¿Qué puedo hacer por ella? A veces el varón dice, no, es que a mí no me gusta salir. Bueno, que te empiece a gustar. No vaya a ser que la esposa siempre llega a la iglesia sola, llega a los baby showers sola, llega a las bodas sola. Porque no, es que a mí no me gusta salir. Que te empiece a gustar. Demuéstrale que realmente la amas. Porque Dios envió a Cristo Jesús a morir por nosotros. Ahora, sigue diciendo ahí el versículo 19, que Dios estaba reconciliando en Cristo al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación, versículo 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. Ahora el hombre debe reconciliarse con Dios. El hombre debe de venir a Dios y perder la culpa y la vergüenza, que es la raíz de vicios, adicciones y depresiones. La culpa y la vergüenza. Eso es lo que acarrea estas cosas. Todo el punto es ser justos delante de Dios. ¿Por qué pensamos que no merecemos? Porque no nos consideramos justos. Mire, si uno de los dos cónyuges falla en el matrimonio y el matrimonio es restaurado, pero sigue sintiendo la culpabilidad, va a sentir que nunca merece nada. No, es que le fallé a mi esposa yo. Gracias a Dios me perdonó, pero cometí ese error y todo el tiempo arrastro esa culpa. Eso no me va a dejar caminar hacia adelante. Pero si yo digo, sí, Señor, yo recibo que soy justo delante de ti. Dice el versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Diga conmigo, yo soy la justicia de Dios. Mire, yo soy la justicia de Dios. Justicia de Dios es obviamente ser justo delante de Dios. Justicia de Dios es la habilidad. Mire, habilidad. Pongan atención a la palabra habilidad. Justicia de Dios es la habilidad de estar de pie delante de Dios sin sentimientos de pecado, de culpa o de inferioridad. Es la habilidad. Ojalá te hagas hábil, mi hermano. Y la gente va a decir, no, ese es un sinvergüenza. No, es que tiene la habilidad.
Cuando le falla le pide perdón a Dios. Y después de eso se olvida del asunto. Pero algunos no hemos practicado esa habilidad, mi hermano. Pecamos. Señor, te volví a fallar. Me dijiste que a las 5 de la mañana me parara a orar, Señor. Y tú me despertaste, porque Dios siempre despierta, mi hermano. Siempre. Si quedamos en que a las 5 de la mañana, o por lo menos que quede Él sin consultarme a mí, de cualquier manera a las 5 Él me despierta. Exactito, mi hermano. Pero alguna vez me vuelvo a dormir. Ahí estoy navegando un rato con el sueño, pero al rato estoy dormido otra vez. Y después digo, Señor, y yo sé que tú me levantaste. Pero vengo y le pido perdón. Señor, perdóname, Padre. Perdóname porque no hice lo que tú querías que hiciera. Porque hice algo malo o no hice lo que debería de hacer. Pero vengo y le pido perdón. Y cuando le pido perdón, si yo tengo la habilidad de ser justo delante de Dios, yo voy a tener la habilidad de estar de pie delante de Dios con el rostro levantado, sin sentimiento de pecado, sin sentimiento de culpa y sin sentimiento de inferioridad. No soy menos. Diga conmigo, no soy menos. Mire, yo tengo que saber eso. Yo no soy menos. A veces cuando la carga se quiere poner sobre mi vida, yo tengo que repetir, yo no tengo la culpa. Mi boca lo tiene que declarar. Yo no tengo la culpa. Porque si no me voy a sentir culpable. Supongamos que un hermano se va de la iglesia enojado por cualquier cosa. Y me quiero sentir como que una carga ahí, anda uno agachado. Pero uno dice, no, yo no tengo la culpa. Además, si realmente tengo la culpa, vengo delante de Dios y le pido perdón a Dios. Y tal vez me diga, ve y pídele perdón al hermano también. También le pido perdón al hermano. Pero ya le pide perdón a Dios, ya le pide perdón al hermano. ¿Y ahora voy a seguir así agachado? No, levanto mi rostro y digo, yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa. Tienes que sentirte así. Hay personas que porque el marido las dejó, mujeres que porque el marido las dejó, se sienten culpables por los siguientes 10 años. O el hombre porque la mujer se fue con otro, se sienten culpables porque, es que yo fui el que... Amén, tal vez no atendiste como debieras, pero ya, ponte a cuentas con Dios, pídele perdón a Dios y yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa. Porque yo necesito caminar con el rostro levantado porque según el versículo 21, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Habilidad. Diga conmigo, habilidad. Ojalá te hagas hábil. El apóstol Loto cuenta de un baterista que tocaba con él en el grupo, que él dice que él era hábil para esto. Él miraba cómo la regaba aquel. Llegaba y tocaba con todas las ganas, hermano, y bien libre el hombre. Y un día habló con él y dijo, oye, ¿tú cómo le haces? Pecas allá afuera, sin querer queriendo, por supuesto, pero así era su carácter. Y vienes y tocas como si nada hubiera pasado. Dijo, es que yo antes de subir me arrodillo delante de Dios y le pido perdón. Y al pedirle perdón, Él me perdonó, ya no tengo culpa yo. Ya puedo tocar. Habilidad. Habilidad. Por eso si un día dices, no, pastor, es que no voy a poder predicar en la iglesia cuando me dijo, porque fíjese que le fallé a Dios. Pues pídele perdón a Dios. Y ten la habilidad. Y cuando estamos aquí parados, el Espíritu Santo fluye, no porque seamos perfectos, mi hermano, sino porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Dice el versículo 11. Practica esa habilidad. Tal vez te sirva lo que yo hago. Yo no tengo la culpa. Es que los hermanos aportaron con sacrificio y yo hice un mal negocio con ese dinero. Ya cuando quise se había ido todo ese dinero y los hermanos que se sacrificaron para aportar. Señor, ¿qué voy a hacer ahora, Señor? Me siento culpable, me siento cargado. ¿Qué tengo que hacer? Pedirle perdón a Dios. Perdona, Señor, que no tuve sabiduría. Y después de eso, yo no tengo la culpa. No acepto la culpa. Ya se fue. Dios le recibió el sacrificio a mis hermanos. El hecho de que se haya perdido el dinero, Él de cualquier manera les recibió su sacrificio a mis hermanos. No ha pasado, quiero aclarar que no ha pasado. Pero a veces pasa. Un pastor pidió cooperación en la iglesia para poner una estación de radio y la estación de radio no sirvió. Es más, se transearon al pastor. La estación de radio no sirvió. Y andaba medio agüitado porque pues yo abrí mi boca, yo le dije a los hermanos que aportaran y ellos respondieron bien.
Pero no vamos a pasarnos culpables el resto de la vida. Cristo Jesús murió por nosotros, amén. Hebreos 9, versículo 11 dice: pero cuando Cristo apareció, mira lo que dice: cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, dice, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio, mira lo que dice, de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, y aquí dice, habiendo obtenido. Diga conmigo, habiendo obtenido. ¿Cómo se sentiría el Señor cuando logró obtener? Cuando logró obtener, cuando obtuvo. Dice, habiendo obtenido redención eterna. Ese versículo 12 en la Nueva Versión Internacional dice que entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, no con sangre de machos cabríos y de becerros, pero dice, sino con su propia sangre, dice, logrando así un rescate eterno. Diga conmigo otra vez, logrando. Logrando es cuando uno se esfuerza tanto, pero lo logré. Lo logré, dice el Señor. Logrando así un rescate eterno. Entró al lugar santísimo no con la sangre de animales, sino con su propia sangre. Logrando, lo logré. ¿Cómo saldría de ahí el Señor? ¿Cómo sale cuando alguien logra algo, mi hermano? Quería pasar el examen, lo logré, gracias a Dios. Sale contento, sale feliz. Y por eso yo debo de aceptar ese pago de mi Señor, porque Él lo logró. Lo logró. Alguien quizás diga, logré comprarme mi casa. Logré casarme, alguien dirá. Bueno, una hermana me dijo que ella pensaba que nunca iba a haber quien se casara con ella. Ella me dijo, dice, yo siempre pensé que nunca iba a encontrar con quien casarme, que nadie se iba a fijar en mí. Pero un día agarró a uno medio descuidado y se casó con él. Lo logró. Y hasta el día de hoy siguen casados. Gracias a Dios, después de más de 20 años. Pero lo logró. El Señor, logrando así un rescate eterno, lo logró. Yo recibo esa bendición. Ahora, el versículo 13 dice, porque si la sangre, mira el poder de la sangre de Jesús, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo. Mire, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y dice que el poder de la sangre de Cristo purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Mire, el pecado del huerto, perdieron el acceso al árbol de la vida. Perdieron su comunión con Dios. Pero el Señor dijo, yo quiero demostrar mi justicia. Y quiero demostrarles que estoy realmente interesado. Tan interesado que envío a mi hijo, a mi unigénito, a morir por ustedes. Ya si la humanidad dice, no quiero. Está grave la cosa, mi hermano. Que la mujer me va a dejar. Te doy $1,000. No, para $1,000 que me está quedando. Bueno, te doy 10,000 pues. Bueno, te doy 100,000. Bueno, te doy $1,000,000. Ya cuando vayan los 10 o en los 20 millones, ya si no quieres, ¿por qué? De plano, pues, no quiere, mi hermano. Pero fíjense, Dios demostró su justicia. Demostró que Él quería la reconciliación. Ahora, yo quiero terminar con unas declaraciones finales. Declaraciones, antes de un versículo final. Hay un dicho de los psicólogos, pongan atención a esto. Hay un dicho de los psicólogos. Los psicólogos dicen, si pudiéramos quitar la culpa de las personas, si nosotros pudiéramos los psicólogos quitar la culpa de las personas, nos quitaríamos por lo menos un 80% de los pacientes de encima. Eso dicen los psicólogos. Si nosotros pudiéramos quitarle la culpa, porque las personas se sienten culpables y por eso están todas desvariando y tienen que ir al psicólogo para terapias. Dice, si nosotros, los psicólogos, pudiéramos quitarle la culpa que tienen las personas, nos quitaríamos de encima por lo menos el 80% de nuestros pacientes. También dicen los psicólogos, dice, la fuente de las depresiones y de los problemas mentales es el sentimiento de culpa y vergüenza.
La fuente, pongan atención a esto, la fuente de las depresiones y de los problemas mentales es el sentimiento de culpa y vergüenza. ¿Por qué cae la depresión? Por una culpa o por una vergüenza. Por una vergüenza que uno puede pasar en la vida y cae la depresión. Pero en Cristo Jesús podemos ser libres. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y Él nos reconcilió consigo mismo. Un dicho más, no de los psicólogos. El hombre, ya les dije, el hombre nunca podrá cumplir en esta carne por sí mismo las exigencias de una justicia limpia y pura. Ríndete, no vas a cumplirlas. No vas a cumplirlas. Si nos pusieran una pantalla arriba de la de la cabeza y mostraran nuestros pensamientos, yo viviría avergonzado todos los días. Hace poco tuve un sueño inmoral completamente. Lo peor de todo es que a mi carne le gustó, mi hermano. Inmoral. Usted, como es tan santo, usted nunca le ha pasado eso. Nunca le ha pasado eso. Pero fue un sueño inmoral. Yo soy justo delante de Dios. ¿Puedo decir amén? Sí, pastor, y el sueño que tuvo. ¿Qué poder tengo con los sueños yo, mi hermano? No sé si tú puedes controlar los sueños, pues. No decirle, Señor, guárdame, Señor. Yo no quiero estas cosas. Ahora, en Juan 8:31 dice que entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios quiere que seamos libres, mi hermano. El versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo quiero vivir libre. Yo debo de aceptar el sacrificio de Cristo Jesús y debo de aceptar que Dios quiso demostrar su justicia. Él me demostró su justicia. Esta es mi justicia y es gratuitamente a través de la fe en la sangre de mi Hijo amado. Vamos a dar gracias a Dios. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos y te glorificamos y te exaltamos. Señor, gracias porque enviaste a Cristo Jesús a morir por nuestras vidas. Gracias, Señor, por darme y por darnos de tu presencia, de tu Santo Espíritu, de tu luz. Gracias, Padre, porque no dependemos de una justicia terrenal. Queremos obedecerte. Te damos gracias por tu Santo Espíritu que habita dentro de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque ese Espíritu nos guía, nos enseña, nos encamina. Papá, te doy gracias y te bendigo, mi Señor. Gracias por la luz de tu Espíritu. Gracias por la luz de tu presencia. Gracias, Señor. ¿Quieres decirle, Señor, aquí está mi vida? Mire, mi hermano, justicia de Dios es la habilidad de estar de pie delante de Dios sin sentimientos de culpa, sin sentimientos de pecado y sin sentimientos de inferioridad. No necesitamos un psicólogo. Los psicólogos no pueden hacer. Solamente guían a las personas a que crean algo más de ellas. Pero puedes decirle, Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, Señor, aquí está mi corazón. Tú eres el que me limpia. Tú eres el que me da vida. Tú eres el que me da la paz. Tú eres mi Señor. Y yo te adoro y te bendigo. Y yo te adoro y te exalto. Y yo te adoro y te glorifico, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Jesús, Señor de la creación. Él vino a morir por nosotros, siendo en forma de Dios. Se despojó de sí mismo. Él tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Una vez más, Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Y Él tomó
a semejanza de hombre. Por nosotros, mi hermano, y siendo puro y sin mancha. Él así lo fue. Y así mismo se humilló. Y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó. Hasta ahí te puso Dios. Hasta ahí nos sentó a nosotros en Cristo Jesús, con Cristo Jesús. Hasta ahí nos puso a la diestra del Padre. Nos puso en un lugar alto con el Señor, a pesar de las faltas. Más Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Más Dios, Señor, te adoramos. Padre, te damos la gloria y la honra y la alabanza. ¿Te imaginas, mi hermano? Ahí donde sentaron a Cristo, ahí nos llevó el Señor a nosotros.